Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Palestinos por el Mundo. Gracias a WOW TV, quien siempre y durante años me ayudó y sigue ayudando para que llegue nuestra voz, la voz de un palestino, la voz de la verdad, que está sufriendo al lado de su pueblo, su gente, a una distancia tan lejana. En este programa invitamos a palestinos, palestinas, para que escuchamos su opinión en diferentes partes del mundo. Hoy en sí, a los 437 días al genocidio en Gaza, en Palestina, tenemos un invitado bien reconocido en el canal, en el programa, el doctor Ariel Haddad. Es un profesional, empresario y sobre todo un analista geopolítico. Bienvenido, Ariel, y es un gusto tenerlo en nuestro programa de nuevo. Muchas gracias, señor Simán. Muchas gracias nuevamente a Palestinos por el Mundo por esta invitación y a WOW TV. Bueno, estoy muy complacido y bueno, queremos desarrollar un programa hoy con un tema muy específico que bueno, es lo que está pasando últimamente, lo que ha acontecido en Siria y lo que representaba Siria en el apoyo a la resistencia. Entonces, este es un programa muy especial que, bueno, esperemos desarrollar. Magnífico. Sí, francamente algo muy interesante que llamó la atención del mundo y con lo que pasó, aún digo que también tanto la gente y el mundo entero tenía la mirada sobre Gaza, hoy toda la mirada está sobre Siria. Y este da chance, da permiso más, aún ya lo tienen a los sionistas israelíes, de más matanzas, más agresión, más destrucción en Gaza, Beit Lahia y Rafah y otros lados en Palestina. Pero también al mismo tiempo es muy importante lo que pasó en Siria. Siria cambió toda la política del Medio Oriente a nivel regional y hasta podemos decir a nivel mundial. Usted como experto en la rama, me encantaría que me cuente un poco sobre esto. Sí, efectivamente es un hecho que nadie se esperaba y fuera tan rápido. Bueno, todos sabemos que Siria ha padecido una agresión eh, ya desde hace 14 años y una agresión incluso que empezó desde el mismo mundo árabe, países como Qatar y de países islámicos como Turquía, que bueno, se fueron sumando los elementos imperialistas aliados de la OTAN y el sionismo sobre todo también. Entonces, es una continuidad de aquello, lo que ocurrió recientemente y que pensábamos que por haber Siria resistido tanto tiempo, ya estaba consolidado, digamos, el poder de mantener al margen a todos aquellos grupos terroristas que fueron utilizados en esta guerra. Pero no vemos que el sionismo y el imperialismo tienen unos planes muy específicos. Cuando no les funciona algo, tienen otras cartas con las que jugar y poder, digamos, romper con la resistencia. Todos vimos que la política israelí, su campaña contra la resistencia ha sido de exterminio. Nos sorprendió la muerte de Hassan Nasrallah, nos sorprendió
digamos, toda esa destrucción que causaron en el Líbano, aunque bueno, fallaron intentando entrar al Líbano. Y vemos que cuando uno piensa, bueno, ya los israelíes no pudieron entrar al Líbano, eh, hay un alto al fuego, pero vemos que sale esta sorpresa y que muchos no se esperaban que de pronto Erdogan fuera que diera esta sorpresa en este momento. Todos sabemos que Erdogan es un enemigo de, digamos, de Siria, del panarabismo. Él es más un impulsor de la hermandad musulmana y del islamismo radical, pero vimos que trabajó en conjunto con el sionismo, trabajó en conjunto. Y es algo que no debemos tampoco sorprendernos porque Turquía es un miembro de la OTAN. Y si no tenemos eso en cuenta, porque yo vi muchas veces, incluso palestinos, que tenían muchas esperanzas en Erdogan en ciertos momentos, porque a veces lanzaba unos discursos contra Israel, pero todo era una farsa. Y uno se decía, bueno, pero si el señor tiene ese discurso, ¿por qué no rompe con la OTAN? ¿Por qué no rompe relaciones con Israel? ¿Por qué no rompe esas relaciones de comercio? Si hay un país que se ha beneficiado mucho, tanto en la guerra en Siria como lo que ha pasado últimamente en Palestina, ha sido Turquía comerciando con Israel y sobre todo productos de hidrocarburos y de gas de Azerbaiyán y de petróleo sirio. Entonces, vemos que ya tenemos más claro cuál es la posición de Erdogan, incluso traicionó hasta digamos, lo que venía hablando con Rusia y con Irán. Entonces, estamos viendo que él está en sintonía total con el sionismo, está en sintonía total con el sionismo y sus planes no son para apoyar la causa palestina. ¿Sabe? La verdad me gustaría decir algo. Hay muchos árabes, lastimosamente, que no quieren entender que Turquía, que el Imperio Otomano fue una ocupación que desgració al mundo árabe durante años. Pero, como dice usted, cierta gente extremista quiere construir de nuevo un califato jalife islámico, regresar al tiempo de Umayya y del profeta. Y es imposible. El mundo cambió y comprobó Turquía en su ocupación que es un Estado también imperialista. Y lo más triste ahorita, que apoyó a Israel directamente en venta de gas, de petróleo, en Europa, en todo, lo apoyó a Israel y en la actualidad es parte ocupante de Siria, un país árabe. Cualquier nacionalista rechaza esto. Sí, efectivamente, es que la historia de los ancestros, de los que emigraron desde finales del siglo XIX hasta que siguen todavía, digamos, hasta la Primera Guerra Mundial, es una historia de tragedia por culpa del Imperio Otomano, por culpa de unas políticas de turquización que se quisieron implementar en el Imperio Otomano. Y vemos que se está regresando a eso. Incluso en aquellos tiempos hubo, digamos, entre las élites de Siria, de la Siria histórica, había quienes cooperaban con el Imperio Otomano, pero gran parte del pueblo padecía. Por algo se dio estos levantamientos contra el Imperio Turco, y aunque desafortunadamente apoyados por imperios como Gran Bretaña, que digamos traicionaron la palabra que le dieron a los árabes para construir un gran Estado árabe. Entonces, vemos que estamos regresando otra vez a la influencia de los turcos. Y incluso esta vez con más radicalismo, porque ni siquiera en los tiempos del Imperio Otomano la radicalización del islamismo era tan grande como la que hay hoy.
Hay que tener en cuenta eso, y no es por estar en contra del Islam, sino por la forma como se está utilizando el Islam, y muchos no se dan cuenta que eso está utilizado por los imperios, y el sionismo está manipulado y está infiltrado en ese tipo de Islam que todos conocemos como el salafismo y el takfirismo, que han generado que estas sociedades árabes hoy en día haya más radicalismo y sectarismo. Ya a veces hay países árabes que se preguntaban, porque Siria, hoy en Siria, que era un país, el país más laico del mundo árabe, ya eso se va a ver ahora, ya no es sirio, ahora van a hablar, tú eres el alawita, tú eres el suní, tú eres el druso, tú eres el cristiano, y eso es algo que ya no se veía en Siria, y lo vamos a ver ahora nuevamente con estos grupos que están instalando. Ahora no sabemos cuál es el futuro, si estos grupos en realidad van a ser utilizados solamente como un organismo de llevar la labor de mostrarse como los rebeldes, y en realidad son unos desechables que después van a ser removidos y después vendrán otros gobernantes que impondrán. No sabemos tampoco si Siria se va a mantener esa unidad territorial que se reconoce desde su independencia. Pero vemos que hay muchos intereses, los intereses de un eje como de Turquía-Qatar, el otro es Estados Unidos con Israel. No sabemos exactamente cómo va a quedar configurada Siria. Y lo que vemos que más se aleja es que se nazca un movimiento de resistencia, y sobre todo por ya la intromisión y la invasión israelí que está haciendo el territorio. Y, y vemos también en la población siria un cambio muy rápido con respecto a lo que vivían anteriormente. Gran parte de la población apoyaba al gobierno. Y hoy vemos, no sé si por miedo o por cansancio de la guerra o por las esperanzas que han prometido estos terroristas que han llegado ahora, que han impuesto en Siria, han puesto esperanzas digamos, de un futuro mejor, y la gente está cansada y dice, no, yo prefiero tener este gobierno porque ya no tendré que hacer una fila para comprar el pan o comprar la gasolina, podré tener un salario más alto, pero no saben a qué costo se puede estar vendiendo. Y el imperialismo y el sionismo sabe las necesidades de la gente y juega con eso. Entonces, estos son los casos en los que si no hay una conciencia política clara, es fácil derrumbar, digamos, las aspiraciones de un pueblo y hacerlas cambiar totalmente. Sabe, la verdad, llama la atención. Sabemos muy bien que el 7 de octubre, Tofán el Aqsa, el diluvio del Aqsa, desmascaró a Occidente y a Israel, que no tienen moral, no tienen cultura y no tienen ni religión, porque la religión está contra la muerte, la destrucción. No tienen nada y sin principio. Pero ahorita lo estamos repitiendo esto mismo en Siria. ¿Cómo va a creer que hace unos años Estados Unidos pone a la cabeza de Shara, el gran revolucionario, por ser parte de Al-Qaeda, parte de Al-Nusra, parte de este extremismo islámico, que no es Islam, porque hablando del Islam, todo respeto, todo cariño, somos hermanos, pero estos extremistas, yo no sé en qué forma quieren gobernar. Ponen 10 millones de dólares por su cabeza y ahorita lo reciban como un gran revolucionario, como el vencedor que vino a salvar a Siria. Es cierto, sabemos que el Assad fue un dictador y este no es nuevo. Todo el mundo árabe tiene dictadores y no solo el mundo árabe, otros muchas partes de Asia, de América Latina, y la dictadura también está en Estados Unidos. Pero
¿Cuál es la cosa ahorita? ¿Es el dictador o quieren dañar a la infraestructura, a Siria en sí? Como dijo usted, ahorita estamos hablando de una república kurda, otra de islamistas de Al-Qaeda, otra de Israel que lo maneja para el Nusra junto con Estados Unidos. Uno habla de Durzos, uno habla de una república cristiana que es imposible que va a haber, pero sí, francamente, ya es de otra vergüenza en la cara de Occidente, el doble moral. Ayer pagan por un terrorista y hoy lo reciban como un rey. ¿Qué opina usted? ¿Sabe una cosa? Ahora que estaba hablando de eso de una forma de partir a Siria en varios estados, eso ya lo intentó hacer Francia eh, de 1920 hasta 1925, que a Siria la desmembraron en varios estados, mandatos coloniales, el estado alawita, el estado druso, el estado suní, y ese es el resultado también, de ahí surge el Gran Líbano para los cristianos, que después también fue un fracaso porque no hubo una unidad de que fuera un solo Estado cristiano, y por eso el Líbano hoy es el resultado de un Estado confesional que se reparte en poder entre varias religiones. Entonces, aquí vemos que todavía los imperialistas no entienden, no entienden o quieren acomodar el mundo árabe a como le convenga al sionismo. Si se ha creado un Estado judío en Palestina, entonces ellos quieren justificarlo con que haya estados confesionales, cristianos, musulmanes, para entonces generar aquello del concepto que hay un conflicto religioso y no un conflicto político. Y asimismo ir avanzando en eso de que existe un pueblo judío y que el pueblo judío tiene su tierra. Entonces, es como nos confunden lo que es etnicidad con religión. Quieren asociar siempre que lo árabe es lo islámico y están ignorando que hay otros elementos religiosos en la región y que puede existir un mundo árabe laico o secular. Y eso es algo con lo que uno tiene que siempre estar, digamos, educando en Occidente, porque incluso se está asociando que todos estos elementos de inclinaciones salafistas y takfiristas son la representación legítima del Islam. Así mismo como el imperialismo nos muestra que hay un Islam radical, hoy nos quiere mostrar que ese Islam radical es el revolucionario que va a llevar la libertad en Siria. Ponemos a pensar ahora quién es este señor alias Al-Jolani. Este señor tiene pena de muerte en Irak por los actos tan atroces que hizo en Irak. Era la mano derecha de al-Zarqawi. Este señor, si va a Irak, prácticamente lo van a ejecutar. Y sin embargo, era un miembro del Daesh que después pasó a Nusra y que hoy nos disfrazan con otro nombre que es Tahrir al-Sham. Y así nos han disfrazado todos esos grupos que crearon en Siria, Jaish al-Islam, el Jihad al-Islamiyya, el otro grupo que era Ahrar al-Sham, así tantos grupos que crearon y que después se estaban matando entre ellos por las diferencias que también habían entre Qatar y Arabia Saudita. Entonces, ahí vemos que nos está mostrando un personaje que no tiene, ni siquiera se sabe quién es, porque se le ha buscado los antecedentes dentro del tejido social sirio. ¿Quién es? No se le encuentra un pasado familiar, no se le encuentra un pasado educativo. Entonces, ¿de dónde salió? Y es una persona que, según los entendidos del árabe, habla el árabe con acento de Damasco. Que cualquiera diría, es un tipo de Damasco, pero nadie lo conoce. Entonces, ¿cómo llegó ahí? Entonces, se habla mucho del proyecto Ulises, que es creado por los israelíes, donde prácticamente es un proyecto para formar gente así como esa, que
dieran estos resultados que estamos viendo ahora. Y es donde estamos viendo también a qué punto Turquía es un país que en realidad está con el Islam y hasta qué punto está con el pueblo palestino, que en realidad lo que estamos viendo aquí es una alianza turca con el sionismo que Así es. totalmente, es inmoral, totalmente inmoral. Así es. ¿Sabe qué? Lo voy a dejarte una pregunta que la verdad me siento indignado. Y yo sé que cualquier nacionalista árabe, cualquier palestino que ama a este país, que lo ayudó por tantos años, el único país árabe, el que paró frente del mundo, porque igual a Gaza, Siria durante años enfrentó una guerra mundial de Turquía, de Estados Unidos, Francia, todo la OTAN y también de Israel y lastimosamente de varios países árabes. Pero deseamos ahorita que ya, como dicen, se fue el dictador, que haya unidad en Siria, que logran a construir una nueva Siria, una nueva moderna. Pero aquí donde cae mi pregunta, ¿cómo aceptan que Israel destruye toda la infraestructura de Siria? ¿Cómo permiten que entre 25 kilómetros adentro de Siria, casi agarran unos 240 kilómetros, una nueva ocupación sobre el Golán, agarran Jabal Sheikh, la montaña Jorim, creo que lo llaman, un punto estratégico para ver casi a toda Bilad Sham, Siria, Jordania, Líbano, está sobre todo. Qué vergüenza tiene cualquier palestino o cualquier árabe que acepta eso. Vamos a una pausa y ya regresamos. Otra vez con Ariel y lo dejo a él la misma pregunta. ¿Cómo aceptan palestinos o cualquier árabe con dignidad? Y hablo de los palestinos más que todo, que sea resistente, que sea combatiente, que sea un laico, un islamista. ¿Cómo aceptan la ocupación de Siria, un país árabe que lo defendió a Palestina toda la vida? Bueno, yo pienso que en un sector de los palestinos hay más, es una lealtad a la hermandad musulmana que a la causa palestina. Y en otro sector hay también, digamos, un odio a esa Siria panarabista. Y eso es algo que viene desde la guerra del Líbano, por los enfrentamientos aquellos que hubo de Siria con parte de la OLP. Yo atribuyo a eso y eso que ha quedado mucho y muy marcado, que se ha transmitido a generaciones que no tienen idea ni pelearon esa guerra. Y lo referente a aquello que es más solidaridad a la hermandad musulmana o al salafismo, que a un aliado dentro de la resistencia, es por aquella que pasó en Siria, de la represión, o mejor dicho, de lo que tenía que hacer Hafez el-Assad en el momento, cuando ese levantamiento de la hermandad musulmana en la ciudad de Hama, que muchos no entienden que ese levantamiento fue provocado e impulsado por un partido político de izquierda creado en Estados Unidos y creado por la CIA. De ahí salió este famoso señor que fue miembro o fue parte del gobierno fue vocero, no estoy mal, del gobierno de Trump, el pasado gobierno de Trump, este señor Abrams, era parte de ese partido que se llamaba US Social Democrats.
Era un partido marxista de línea trotskista. Y entonces ese partido le transmitía a los comunistas sirios de línea trotskista que debían apoyar el levantamiento de la hermandad musulmana, porque ese era el levantamiento de la clase obrera, del proletariado. Y eso es algo que mucha gente desconoce. Era un levantamiento en realidad, como la CIA infiltra hasta los mismos partidos de izquierda y cómo infiltra a los mismos movimientos islámicos. Eso es algo que hay mucha gente no entiende, cree que es una conspiración, pero es algo que está en la historia, está escrito en la historia. Entonces, eso es lo que vemos, digamos, en ese sector. Por ejemplo, cuando a Hamas estaba Israel matando a muchos de sus líderes en Gaza, como a Sheikh Yassin, que fue asesinado, muchos de esos líderes palestinos, en la única parte donde encontraron refugio fue en Siria. Sin embargo, cuando vino esta famosa primavera árabe, ellos se fueron. Muchos prestaron su apoyo a esa falsa revolución. Incluso empezaron a sacar la falsa, la antigua bandera de la época colonial, que es la que hoy volvieron a poner como el estandarte sirio. Y vemos que hay una traición y todos van a Qatar, pues Qatar es la que da el dinero, y sobre todo hay algo muy importante: Qatar, ¿por qué financia esto y financia también la agresión? Es el primero que financia la agresión contra Siria. No estamos hablando del proyecto, es el proyecto del gasoducto, está proyectado desde Qatar hasta Europa, y por eso a Turquía le interesa mucho, porque también es su territorio. Y Siria se niega a ese proyecto, porque Siria es un aliado fiel de Rusia y sabe muy bien cómo le va a afectar a Rusia en su economía. Es que todo esto es parte de esa guerra del gas. A veces creemos que lo de Ucrania está desconectado con lo que está pasando en el Medio Oriente. No, todo está muy conectado. Pero vemos cómo se van relacionando las cosas y cómo a Siria la involucran en todo esto. Y tanto que se habla que el dictador, que el corrupto, que el carnicero, si Bashar el-Assad hubiera aceptado ese gasoducto, si Bashar el-Assad hubiera normalizado con Israel, muy seguramente Bashar el-Assad hoy sería como Al-Sisi en Egipto, o como el rey de Jordania, que serían los mejores. No los tratarían de corruptos ni los tratarían de dictadores, y mucho menos de carniceros, sino de hombres que están normalizando con el Estado o con el ente sionista. Entonces, estamos viendo que digamos, todo es una hipocresía mundial con respecto a aquello de los derechos humanos, con respecto a las dictaduras, porque vemos, estos señores que trajeron esta famosa revolución ahora, ¿qué saben ellos de democracia? Ellos no saben nada de democracia. Ellos lo que saben es hablar de acomodar el Islam a los tiempos de Mohammed. Es lo que saben ellos. Ellos no vienen con pretensiones digamos, modernizar la república. Puede que sí lleven unas ciertas cosas digamos, de tecnología, cosas así. Pero en cuanto a la modernización no solamente es tecnología, es de pensamiento también, de progresismo, del desarrollo humano, de la educación. Y cuando uno se educa, precisamente, estos movimientos tan religiosos que progresan y se infiltran en la sociedad, que nos hacen olvidar la ciencia, son un peligro y atentan y dicen: aquí no hay desarrollo, aquí lo que está viendo es atraso. Entonces, ¿por qué? Bueno, Siria es tan odiado, y estamos viendo, bueno, ya las razones, esa guerra contra la hermandad musulmana, desafortunadamente, hubieran podido ser otros los enemigos de Siria, y sobre todo en un momento que Siria intervenía en el Líbano, o sea, tenía un frente de guerra contra Israel y contra los falangistas en el Líbano, y así mismo tiempo le estaban armando un conflicto interno que llamaban un levantamiento revolucionario.
Entonces, hay que saber entender eso. Y bueno, las sociedades árabes no olvidan y no olvidan esas cosas sabiendo que el enemigo es el sionismo. Que incluso caen en la trampa de querer señalar a Siria y han señalado incluso a Hezbollah y han señalado a Irán como si fueran aliados secretos del sionismo. Es que esto es indignante a veces y uno dice, güey, ¿cómo le explico estas diferencias a la gente que apenas está aprendiendo qué pasó en Palestina? Entonces están todas estas dificultades y uno se da cuenta, bueno, pero es que todas estas manifestaciones de guerra interna entre árabes y es que está el sionismo actuando para dividir a las sociedades, crear estos sectarismos religiosos, crear estos conflictos a veces que se pueden confundir como conflictos políticos internos. Y porque uno dice, bueno, ¿y cómo van a lanzar una campaña contra Siria en estos momentos que se está luchando contra el ente sionista? Digamos, es la guerra más dura que ha tenido Israel. Y sin embargo, bueno, desde el mundo islámico, que incluye a Turquía, sale esto así de un momento a otro, cuando se piensa que, bueno, ya eso está aplacado y está Siria más libre, digamos, para que pueda avanzar en su economía. Es que no sabemos que Siria es un país que está bajo sanciones precisamente por no reconocer al ente sionista, por apoyar la causa palestina y por negarse a los proyectos de Qatar, de Turquía y del imperialismo y de las multinacionales. Este proyecto del gasoducto involucra a las multinacionales europeas y norteamericanas. Entonces, es el costo que ha tenido Siria por eso. Entonces, decir que Bashar era un corrupto, que Bashar era un asesino, pero bueno, si Bashar hubiera aceptado cómo lo querían comprar, hubiera sido un corrupto también, con su pueblo. Y entonces ahora por defenderse del sionismo también es corrupto. Entonces uno tiene que como que, digamos, centrar su cabeza y decir, bueno, pero ¿a quién se le va a ocurrir preferir matar de hambre a su pueblo para tenerlo de enemigo o hacerlo sufrir? ¿A quién se le va a ocurrir eso cuando le están ofreciendo millonadas para que normalice con Israel? Entonces, eso es algo que la gente debe pensar y dejar a un lado, digamos, esas posiciones sectaristas, digamos, porque hay unos que quieren decir, no, es que como Bashar es una alawita, entonces él odia a los sunitas y nunca piensan que puede también ser a lo contrario, que ellos no reconozcan a los alawitas como si fueran musulmanes también. Y es fácil hoy día eso ya con este dominio instalados en el poder, estos grupos salafistas, que digamos ya en parte de la sociedad están teniendo aceptación, digamos por la afiliación cercana, y la mayoría de los sirios son sunitas, pero digamos también están jugando con el hambre de la gente. El pueblo sirio tiene muchas necesidades económicas y sobre todo con la ley César de Estados Unidos. Las divisas del petróleo sirio no las tiene porque está en territorio ocupado por Estados Unidos y por los kurdos. Entre ellos se están repartiendo esa divisa que luego ese petróleo pasa a Turquía y Turquía lo exporta a Israel. Y así vemos lo que está pasando. Incluso la situación del ejército, que bien la cúpula, gran parte de la cúpula militar siria se vendió. ¿Por qué? Porque también están pasando situaciones difíciles económicas, los han llevado al estrangulamiento económico. Soldados sirios ganaban $15 en el mes, eso es bastante, digamos, triste, porque tampoco estaban, digamos, alimentándose bien, que un soldado en el frente lo que podía estar comiendo de pronto era pan con aceitunas, y eso no es suficiente. Además de, bueno, de toda la campaña tecnológica de interferir comunicaciones del ejército sirio para dar órdenes de retiro de las tropas. Es que vemos que cómo golpearon a Siria es sorprendente. Y eso que usted menciona, de cómo
estar contentos con esta gente que al mismo tiempo están aceptando que Israel esté destruyendo la infraestructura militar de defensa, siendo bases militares, centros de tecnología, de investigación, destruyendo bases navales. Está acabando con todo el arsenal sirio. Y uno dice, pero ¿y estos señores no dicen nada? Estos señores no dicen nada. Quiere decir que todo está coordinado para que le convenga al ente sionista. Bueno, ¿sabe qué? Yo pienso que cierto hay cierto extremismo islámico, pero al otro lado, en el mundo árabe, en Palestina también hay gente nacionalista que lo rechaza y estamos mano a mano, cristiano y musulmán, contra esta gente. Nunca vamos a aceptar como revolucionarios a gente como Al-Nusra, Al-Qaeda, el que está arruinando su propio país. Siria, como otros países, como Irak, como Libia, fueron saqueados, fueron destruidos, millones de gente murieron y aquí estamos repitiendo el mismo. Y lo raro, esta ocupación nueva de Israel a Siria, el mundo sí están protestando, pero ¿para qué sirve? Si fue de Ucrania, ya la OTAN ya tiene sus barcos, sus aviones para defender la democracia. ¿Por qué no se meten aquí y paren a Israel? Y crea usted que esta invasión tan rápida, esta ocupación estratégica, ya empezaron a construir casas a largo plazo. Quiere decir que no van a querer salir. En el Golán empezaron a construir en nuevas colonias. Y aquí la gran pregunta, el señor el Golani, o Shara, como quiera, y hay gente que lo llaman Sofiani. No se sabe, la verdad, sus orígenes. Yo no quiero tomar parte, pero sí no me agrada tanto lo que está pasando. Dice que nadie puede atacar a Israel desde Siria. Tanto que quitó Israel a su país, ni un tiro lo enfrentó al enemigo tradicional para el mundo árabe, el que es el sionismo de Israel. Sí, estamos viendo que este señor Al-Yolani prácticamente su política es no tener conflicto con Israel. ¿Pero por qué? Ellos en otras ocasiones han tomado, digamos, han manifestado que sí, que hay que liberar Palestina, pero vemos que están jugando con la lucha palestina, con la causa, pero no son parte de ella. Ellos, como buenos takfiristas, primero hay que acabar con los malos musulmanes, entre comillas, para ellos, y después, según ellos, seguir la lucha contra el sionismo, lo cual es una gran mentira. Gran mentira. Muchos se ha dicho también que tampoco había, digamos, había políticas de otros países árabes que, digamos, no permitían que se atacara a Israel. Eso en cierta forma es cierto, pero es porque hay acuerdos de no agresión con Israel, porque ya ha habido unos conflictos y se firman los estados. Pero vemos que en Siria ellos destruyeron el estado. Y entonces, si ellos están ocupando el estado y estamos viendo que está la causa palestina ahora mismo hirviendo contra el sionismo, ¿por qué van a tomar estas medidas? Estas medidas las toman precisamente porque estos grupos fueron creados para dividir al mundo árabe, dividir a los musulmanes, precisamente porque los musulmanes son la mayoría en el mundo islámico, saben jugar muy bien creando este tipo de organizaciones.
Y eso es algo que uno dice, no, son conspiraciones, eso es mentira. No, pero es que lo estamos viendo, estamos palpando. Eh, es que Al Qaeda, ¿cómo fue creado? Al Qaeda fue creado por la CIA. Y de Al Qaeda han salido todas estas ramificaciones con estos nombres que los cambian de un día para otro. Si vemos que es Daesh, que es al-Nusra, son dos caras de la misma moneda de Al Qaeda. Lamentablemente, esto en Siria va para largo rato, no sabemos exactamente si esto va a mantener la unidad territorial, si se va a mantener o si lo van a desmembrar. Y no sabemos si de pronto aparecerán actores nacionalistas de resistencia contra esta barbarie. Bueno, y ojalá estén apoyados, porque es que también la causa palestina y todas las causas árabes necesitan el apoyo de otros que son más fuertes. Yo particularmente pienso que a Rusia le faltó antisionismo. Si Rusia hubiera sido un Estado antisionista, digamos, la política israelí hoy estuviera cambiando. Por lo menos estuviera cediendo en los dos estados, por lo menos. Pero no vemos eso. Vemos un Irán que también es muy cauto, a pesar de bueno, que hizo unas acciones que nunca habían hecho antes, pero es muy cauto también porque bueno, hay que comprender, de pronto su Tiene razón. capacidad defensiva no es como la que uno imagina. Entonces, uno piensa que de pronto, bueno, Irán es El Salvador, pero bueno, Irán puede salvar, pero digamos, todavía se necesita más tiempo para ser un país que pueda, digamos, tener la capacidad total para enfrentar una guerra contra el sionismo. Vemos todavía la capacidad de Yemen y van a entablar una guerra contra Yemen, y es lo que viene ahora, eso lo ha anunciado Netanyahu, y van después por Irán, pero vamos a ver si Rusia también va a permitir eso, que se ataque a Irán, que se destruyan sus plantas nucleares. Bueno, eso es lo que no tenemos certeza, pero vemos que todo se ha alejado un poco más esa, digamos, la liberación de Palestina, porque ya Palestina, yo creo que no hay una solución negociada para que haya un beneficio para el pueblo palestino, porque pueden haber negociaciones que siempre van a favorecer al sionismo, pero una política que favorezca a los palestinos todavía no ha habido una negociación que sea digna. Entonces, que exista algo que en realidad beneficie al pueblo palestino es bajo la lucha armada, bajo la lucha de resistencia, porque el sionismo no entiende de otra forma. El sionismo y el imperialismo entienden y quieren entender cómo son las luchas de liberación y por qué se dan. Ellos solamente les interesa, hay que aplastar las revoluciones y tratar como terroristas a aquellos que manifiesten que hay que liberar a sus naciones. Francamente, usted cuando habló de Irán, yo oí de el congresista Ted anteayer un speech, unas palabras para los iraníes en Estados Unidos, y usted sabe quiénes son mayoría que estaban en el gabinete del Shah, que robaron, saquearon y fueron para allá prometiendo acabar con Irán. Imagínense cómo un nacionalista, como el que está pasando en Siria, traidores, permiten que otro país que no tiene que ver nada, ni en su cultura, ni en su religión, ni en su historia, ni las distancias, amarran a este país con el otro y permiten que está amenazando y hablando en esta forma cruel, hablando como un bandillero que tiene poder, fuerza y tiene la libertad de ser todo. Y sabe, me recordé de algo cuando empezó el gobierno árabe islámico. Fueron
atacando Persa contra Constantinopla, Roma contra Constantinopla, y duró unas guerras casi 100 años que acabaron uno al otro y facilitaron el camino para un gobierno árabe islámico en aquel entonces. Y quizás la historia lo está repitiendo. Aquí tenemos aún Rusia, aquí tenemos aún China fuerte y un imperio que está cayendo. Un enfrentamiento entre este ente es pronto y la verdad se va a cambiar el mundo y no vamos a seguir con esta tristeza. Y debemos al fin de dar un mensaje de esperanza. Francamente, uno no está con uno y otro. Siria, el pueblo sirio, tiene el derecho, igual a nosotros, palestinos, de definir su destino, de tener su liderazgo. Pero en la forma en que está pasando y partiendo a Siria en repúblicas en mano de uno y otro, manejadas por Israel, Turquía, el imperio gringo, esto sí no es aceptable y no es nacionalismo. Este es una entrega en la mano del diablo, porque no tienen otra palabra. Al mismo tiempo, pedimos al mundo que no olvidan por el que está pasando en Siria el sufrimiento de Gaza. Gaza siga bajo fuego, bajo bombardeo. Hay diariamente más que 30 mártires, 50, 60, 80 heridos y las cifras suben. No somos cifras. Hay ahorita más que 45,000, casi 46,000 palestinos muertos, entre ellos 17,000 niños, 11,000 desaparecidos y ya la cifra de heridos y heridos amputados, francamente, es doloroso. Así no olvidamos de Palestina y no olvidamos del buen trabajo de la resistencia. Lo pedimos y ojalá. Sabemos muy bien que está sufriendo pueblo y resistencia con un Estado criminal, un líder israelí genocida, un criminal de guerra, y ya todo el mundo lo sabe. Así el sufrimiento grande, pero Dios quiere, nosotros estamos en el buen camino y algún día tengamos en nuestra libertad. Caímos otra vez, perdimos otra batalla, pero nunca vamos a olvidar que el 7 de octubre cambió al mundo. Los gobiernos malos ya están desmascarados, pero al mismo tiempo un mundo, pueblos enteros están con la causa justa y ya saben muy bien quién es el eje del mal y quién es el eje del bien. Para terminarnos, Ariel, yo quisiera que me da unas palabras de esperanza. Aún nunca perdimos, después de 76 años o más, esta esperanza, que algún día vamos a estar libres. Sí, la esperanza está en que mientras haya resistencia, hay existencia. Entonces, lo importante es que la resistencia no se acabe. Y sobre todo ahora que, bueno, ya el mundo comprende más esta situación.
ya comprende más qué es el sionismo, ya el mundo diferencia lo que es el sionismo del judaísmo. Ya el mundo identifica a Israel como el factor que daña la región. Ya el mundo entiende lo que es el sionismo. Lamentablemente, todavía hay muchos jefes de Estado que, aunque están con la causa palestina, no se atreven a mencionar la palabra sionismo como el gran factor del problema. Pero bueno, ya el mundo, es que la causa palestina lo que tiene son masas, lo que tiene es gente, lo que no tiene son gente poderosa ni estados poderosos. Pero bueno, eh, estamos evolucionando en ese sentido porque la guerra mediática tampoco ayuda. Ni siquiera la academia. En la academia hay que estar peleando con, digamos, con los académicos también, por, digamos, que se informe bien, que se use la ciencia más que la Biblia para hablar de Palestina, para hablar de este problema. Allá es lamentable que uno encuentre académicos que cuando le van a hablar a uno y hablan de historia de Israel y cogen o toman el Antiguo Testamento para hablarnos de eso. Y eso es lamentable que eso exista todavía en la academia. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando, comunicar, seguir informando y hablando qué es lo que está pasando, qué factores, además digamos, de una limpieza étnica, hay otros factores que se van adornando alrededor para destruir la resistencia. Entonces, en eso hay que informar mucho porque mucha gente está con la causa palestina, pero no sabe qué es la resistencia. Y ya este es el paso siguiente, que la gente apoya la resistencia. Y eso es algo que yo le comentaba hace un tiempo, hace poco, que la autoridad palestina debió involucrar a la resistencia para que la resistencia tuviera un valor de reconocimiento internacional. Pero lamentablemente la Autoridad Nacional Palestina ha jugado un papel, digamos, traidor en esta causa. Gracias Ariel. Antes que cerramos el programa, francamente, debo de decir algo que quien me escuchó. Aquí no somos contra el Islam, al contrario, somos hermanos. Somos contra el islamismo extremista, Daesh, Al-Qaeda, porque si lo comparamos con los sionistas cristianos, los dos son extremistas. Lo comparamos con el Estado judío, quien discrimina a musulmán, a cristiano y solo el derecho para un judío. Al mismo tiempo, francamente, un mensaje para la autoridad palestina que debemos de ser un poco más conscientes del que está pasando. Están atacando en Jenin a los jóvenes, a los resistentes palestinos, como acabaron con otros. Están tratando de acabar con ellos, matando, y su fusil de la autoridad palestina, quien mata a su hijo, a su hermano, a su propio palestino, no es aceptable. Ellos dicen que quieren respetar la ley, lo repito, quieren respetar a ustedes, aún tienen una posición ustedes muy diferente, pero protéjanlos. Hay 70,000 soldaditos de ustedes que protejan a nuestra gente de los colonos. Entra el colono, quema casa, quema carros, roba el olivo, mata gente, y la autoridad y sus 70,000 soldados son ausentes. Mientras para matar a los palestinos sí son fuertes. Ellos el que están pidiendo a ustedes que protejan a ellos para que tiran este arma y que merezcan ustedes el respeto de un ciudadano. Gracias y hasta pronto.
y que viva la resistencia. Un pueblo que no resiste termina matado como un animal. Y la fuerza en la unión y los pueblos juntos logran mucho.